Muchos piensan que el cardio consiste en correr hasta cansarte y no poder más, pero pocos saben hacerlo de forma inteligente y hoy vas a aprender cómo. La realidad es que me atrevería a decir que aproximadamente el 80% de las personas que hacen cardio lo hacen con la estrategia de perder grasa. Lo hemos hablado ya muchas veces, así que te voy a dejar linkado por qué hacer cardio como única estrategia para perder grasa suele ser la peor. No obstante, el cardio es una gran herramienta muy potente que si la sabes utilizar bien puede mejorar tu salud y rendimiento y lo que viene siendo la calidad de vida. Al terminar este video sabrás exactamente por dónde empezar si eres principiante, cómo medir tu progreso, saber si lo estás haciendo bien, si tienes sobrepeso, qué es lo que debes de hacer y cómo implementar el cardio con ese fin. Así que bueno, ponte cómodo, ponte cómoda y empezamos con el video de hoy. ¿Qué es realmente el cardio? El cardio o ejercicio cardiovascular es cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca o que mejore la capacidad del organismo para transportar y utilizar el oxígeno. Más que sudar la camiseta es entrenar a tu corazón, a tus pulmones y a todo tu sistema circulatorio para que funcione de forma mucho más eficiente. En cuanto a ejercicios te dejo los siguientes: correr, nadar, montar en bicicleta, saltar la cuerda, remar, bailar, serían algunos de ellos. Y como el objetivo principal aquí sería mejorar la resistencia, aumentar la eficiencia del corazón y los pulmones y optimizar el uso de energía. Ese sería el objetivo principal, sin embargo vas a tener otros beneficios asociados. Por ejemplo, tu cuerpo responde a nivel celular, molecular y también sistémico. Esto quiere decir que entender ese trasfondo te hará valorar mucho más el simplemente del trote o salir a correr, y no va a ser simplemente para bajar la barriga o simplemente por sudar más, sino que por un lado y de las cosas más potentes, y son cosas que se valoran sobre todo cuando vas llegando a una edad más avanzada, pero cuanto antes lo hagas mejor, y de los primeros beneficios que vas a notar es que vas a tener un corazón mucho más fuerte. El músculo cardíaco se adapta volviéndose más eficiente y a la larga tu frecuencia cardíaca en reposo disminuye, mejorando la capacidad de bombear sangre en menor esfuerzo. Muchas veces no se sabe para qué sirve esto y te pongo un ejemplo muy claro. Si ahora mismo te pones a correr a una velocidad moderada, te vas a dar cuenta que automáticamente te cansas y el corazón empieza a latir mucho más fuerte porque está aumentando tu ritmo cardíaco. Cuanto más aumenta, te vas a dar cuenta de que te fatigas mucho antes y que tienes que parar porque estás en una frecuencia muy alta. Entonces, cuando entrenas tu corazón, va a ser más complejo y va a ser más difícil que aumente esa frecuencia. Por tanto, ahora mismo, mientras ves este vídeo o lo estás escuchando, conduciendo, sea lo que sea que estés haciendo, si tienes una actividad física moderada, te vas a dar cuenta que es fácil mantenerla y que tu corazón está bombeando a un ritmo constante relativamente bajo y lo puedes mantener. Sin embargo, cuando aumentas la intensidad, la frecuencia cardíaca también aumenta. En otras palabras, cuando tienes suficiente capacidad cardiorrespiratoria, cardiovascular, tu reposo va a ser más tranquilo, y cuando hagas actividades que requieren un poquito más de demanda energética, vas a aguantar mucho más tiempo o no te va a parecer tan difícil precisamente porque tu cuerpo necesita elevar menos esa frecuencia. Entonces vas a estar casi que en reposo, o ese reposo va a ser mucho más prolongado. El segundo beneficio es que vas a tener unos pulmones más eficientes y se mejora esa capacidad pulmonar, permitiendo intercambiar mucho más oxígeno y eliminar CO2 de forma mucho más rápida. Es decir, que tu cuerpo va a ser mucho más eficiente. Por otro lado, también va a mejorar la densidad capilar y se crean más rutas sanguíneas entre los músculos, ayudando a llevar nutrientes de una manera mucho más efectiva, y eso también es una gran ventaja, ya que estás trabajando en todas estas áreas. También mejora el uso de oxígeno y el VO2 máximo, lo que se traduce que tu cuerpo aprende a utilizar el oxígeno de una manera mucho más eficiente, aumentando la resistencia, y también vas a ver otras regulaciones metabólicas, ya que el cardio favorece el uso de las grasas, el uso de la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a contribuir a lo que viene siendo el control del peso. Así que en su conjunto tienes diferentes beneficios para tu salud. Y ahora seguramente te preguntarás, vale, ¿el cardio es bueno para mí si soy principiante? O si a lo mejor yo quiero aumentar la masa muscular, o quiero perder grasa, o no tengo ni siquiera esos dos objetivos, simplemente voy al gimnasio porque me gusta. ¿Realmente debo hacer cardio? Bueno, en la mayoría de los casos, el cardio no solamente se limita a perder grasa, sino que también te va a permitir mejorar tu salud cardiovascular y respiratoria, pero también otras cosas. Mira, si eres una persona que vas a entrenar en el gimnasio, sabrás lo que es hacer peso muerto con buenas cargas, sentadillas con buenas cargas y zancadas. Estos tres ejercicios en particular, también otros, te vas a dar cuenta que muchas veces el límite está en la capacidad cardiorrespiratoria. Si has hecho unas buenas series de sentadillas con buen peso, te vas a dar cuenta que cuando vas a la séptima, octava repetición, muchas veces cuesta precisamente esa capacidad respiratoria, porque cuesta un montón. Por tanto, cuanto mejor sea tu capacidad del cardio, también va a mejorar la capacidad de aplicar fuerza y que puedas resistir mucho más en tus entrenamientos
de fuerza. Entonces, ¿el cardio es para todos? Prácticamente sí. Pero, por ejemplo, para principiantes es perfecto para empezar a mover el cuerpo, mejorar la condición física en general y la salud cardiometabólica. Así que un principiante se va a ver beneficiado 100%. Ahora vamos a ver cómo se hacen. Y para aquella persona que sea más avanzada, es imprescindible para mejorar y optimizar el rendimiento muscular y también los tiempos de recuperación. Y como te comenté anteriormente, si entrenas incluso la fuerza, vas a tener muchos beneficios. Pero se verá que si tienes problemas sanguíneos o si tienes en ese caso problemas de hipertensión, por ejemplo, sí que deberías de consultar con un profesional y que te valore para ver cómo lo vas a hacer tú de forma progresiva, porque sí que se puede hacer, pero tienes que tener en cuenta algunos indicadores personales, sobre todo cuando se tiene una condición médica especial. Ahora, ¿cómo empezar a hacer cardio si eres principiante? Lo primero que vas a notar es que te falta energía y que no eres capaz de coordinar bien, te vas a cansar mucho más rápido, vas a respirar por la boca y ese tipo de cosas. Entonces, la clave es arrancar directamente con cosas pequeñas, fáciles de asimilar y sin necesidad de castigar tu cuerpo ni mente de manera inmediata. Entonces, lo primero que te recomiendo es que hagas ejercicios de duración corta y de intensidad moderada. Entonces, no necesitas correr 1 hora o 40 minutos, simplemente con que empieces entre 10 a 15 minutos diarios, aproximadamente en un ritmo ligero, sería más que suficiente. Incluso hacer una caminata a paso ligero, también se puede considerar como cardio, dependiendo de tu capacidad inicial. Entonces, puedes empezar haciendo un trote suave o puedes empezar directamente caminando más rápido. Una vez haces esos 10 a 15 minutos y ya lo llevas bien, vas a empezar aumentando las distancias, no el tiempo, sino las distancias, porque te vas a dar cuenta de que cada vez más vas a hacer la misma distancia en menos tiempo. Entonces lo que te recomendaría también para ir aumentando tu capacidad es que vayas aumentando las distancias. Inicialmente puedes empezar, si sales a 15 minutos, vas a 20 minutos, luego a 25 minutos y luego a 30 minutos. Y es como vas a empezar a aumentar lo que viene siendo el tiempo. Donde la gran mayoría de personas fallan es en ese tercer punto y es en la constancia. Entonces es mejor que hagas unas 3 a 4 sesiones a la semana, cortas pero consistentes, a que directamente hagas una sesión muy larga al mes y quedes súper derrotado, que no puedas entrenar durante una semana y al final lo dejes. Así que es mejor que empieces con poco, pero que seas de forma constante. Yo te recomiendo hacer entre 3 a 4 sesiones a lo largo de la semana. Por último, para los principiantes es que el cardio no solamente es correr, como vimos al inicio, puede ser nadar, bailar, caminar. Siempre y cuando aumente la frecuencia cardíaca, se va a empezar a considerar cardio. Entonces, si tú bailas, vas a clases de baile, pero simplemente haces bailes donde te mueves de vez en cuando, hay muchos cambios, hay muchos parones, pues no se consideraría cardio propiamente dicho, sino que la idea es que aumentes esa frecuencia cardíaca y se mantenga en el tiempo. Sería bailar 2, 3 canciones seguidas, por ejemplo, de salsa. Entonces, si estás empezando y te aburre salir a correr, yo te recomendaría que lo alternes con actividades que disfrutes. Salir a nadar con buena técnica, salir en bici, salir a dar caminatas a una velocidad mucho más moderada. Si puedes tener un entorno que te guste, ver la playa, ver el amanecer, salir al bosque, salir en un lugar que sea bonito, mucho mejor, porque va a ser mucho más agradable para ti. Sin embargo, esa sería la forma en la que empezaría. Primero, 10 a 15 minutos, a una velocidad moderada y sobre todo que lo puedas mantener a lo largo del tiempo. ¿Y qué hacer si tienes sobrepeso? Bueno, en este caso el cardio ya cambia un poco, ya que cuando se tiene sobrepeso no es tan recomendado que hagas cardio, sobre todo de alto impacto. Hay que tener en cuenta de que al principio a nivel articular vas a sufrir bastante porque tienes un peso extra el cual estás cargando. Quiero que tengas una cosa muy presente y es que muchas personas piensan que hay que correr para ponerse en forma, pero no, todo lo contrario. Primero tienes que ponerte en forma para poder correr. Esto implica que debes de primero fortalecer tus articulaciones para que estén preparadas para soportar tu peso corporal. Así que si vas a empezar también con el cardio, que recuerda que lo vas a complementar con tus entrenamientos de fuerza, el tipo de cardio que te recomiendo es que sea un poco más pasivo, es decir, que salgas a caminar, o si vas a empezar a hacer un trote, que sea un trote bastante suave, precisamente para que no sufran las articulaciones. Vale, ahora que lo tienes un poquito más claro, ¿cómo saber si lo estás haciendo bien? Ya empezaste con tus 10 a 15 minutos, pero muchas veces no siempre es fácil interpretar las señales de tu cuerpo. Estos indicadores te pueden ayudar a medir tu progreso y la corrección de tu enfoque. Primero, lo más importante aquí va a ser el ritmo cardíaco. Si usas un pulsómetro o un smartwatch, la zona aeróbica suele ser alrededor entre el 60 al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Esa sería la forma, digamos, más precisa cuando te damos un número. Entonces, si no tienes un medidor, si no tienes un reloj donde lo puedas medir, hay una forma muy sencilla de saberla y es la prueba del habla. Para que lo puedas mantener de forma moderada, sería con un ritmo con el cual puedas mantener una conversación. Entonces, si puedes mantener una conversación, es un buen punto de partida. De esta forma te vas a dar cuenta de una forma más específica la intensidad que estás aplicando a los golpes. Entonces, yo puedo hablar sin ningún problema. Sí y no. La idea es que puedas mantener una conversación, ¿vale? Sin jadear en exceso, es decir, sin estar constantemente,
pero también con cierta dificultad. La idea es que tú vayas hablando, pero que notes cierta dificultad, pero que la puedas mantener. Ese sería como ese punto exacto. Pero si tienes un medidor, sería entre el 60 al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Luego hay otra segunda forma, que es una sensación más subjetiva, que sería tu percepción del esfuerzo. Y es, si calificamos del 1 al 10, lo ideal es que estés entre un 5 a 6 en cuanto a lo que viene siendo la sensación que tiene tu cuerpo, donde 5 y 6 es moderado, pero lo puedes mantener. Nunca debería ser un 9 o un 10 cuando hablamos de cardio de larga duración, ¿vale? Porque aquí ya estaríamos aumentando mucho la intensidad, que sea entre un 5 a un 6 de tu capacidad máxima. Y hablo de tu capacidad máxima porque obviamente no es lo mismo una persona que está empezando a una persona que tiene 20 años, 30 años, 40 años, si tienes sobrepeso, si no lo tienes. Entonces dependerá mucho de la situación individual, así que mantente entre un 5 a un 6 de tu frecuencia máxima. Luego, ahora para tú darte cuenta si estás mejorando, es la capacidad de la recuperación. Al principio puede que tardes muchas horas en recuperarte de una sesión y es totalmente normal, sobre todo a nivel articular, vas a darte cuenta que va a costar. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que vas a sentir que con 10 a 15 minutos estás como nuevo. Va a ser mucho más rápido la eficiencia con la que te recuperas. Vas a sentir que al principio cuesta, sin embargo en 10 a 15 minutos ya te has recuperado bastante. Otra forma en la que puedes ver cómo mejoras es el progreso que sea observable. Por ejemplo, antes tardabas unos 20 minutos en correr unos 2 kilómetros o si vas en la bici, etcétera, y ahora lo consigues en menos tiempo. En vez de 20 minutos llegas con 18 minutos, por ejemplo, y te sientes mucho mejor. No sientes que te ha costado tanto. O si por ejemplo saltas la comba, puedes saltar a lo mejor en vez de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos sin agotarte. Y esto suele ser un claro indicador de que tu capacidad está mejorando. Esos pequeños avances confirman que la técnica y el enfoque que estás haciendo funciona. Una vez llevas realizando el cardio aproximadamente unas 2 semanas, 3, 4 semanas, vas a notar algunas mejoras. ¿Como cuáles? Vale, por un lado vas a sentir que duermes mejor, ya que el ejercicio cardiovascular también suele mejorar la calidad del sueño. También el ejercicio de fuerza, ya que los dos tienen esta peculiaridad. Sin embargo, vas a notar eso en cuanto empiezas a incrementar lo que viene siendo tu capacidad cardiorrespiratoria. También vas a sentir que tienes más energía en tu día a día, ya que dejas de sentir fatigas del principio y notas que tienes más actividad durante el día. Voy a hacer un vídeo específico hablando sobre esto, pero para que tengas una idea más clara, cuanta más energía gastas, más energía tienes, aunque parezca totalmente contraintuitivo. Muchas veces dejamos de hacer deporte porque nos sentimos cansados, pero precisamente cansarnos con el deporte es lo que va a hacer que mejore tu capacidad y seas más eficiente, como hemos hablado mucho en este vídeo. Así que el ejercicio en sí mismo y gastar esa energía en los entrenamientos es lo que te va a dar más energía a lo largo del día porque mejora mucho la recuperación y todo ese entorno hormonal. Otra de las ventajas, y me encantaría si has practicado algún deporte que me dejes en los comentarios cómo ha sido tu sensación personal sobre este punto, y es que mejora tu estado del humor a lo largo del día. Ten en cuenta que tú cuando haces ejercicio tanto de fuerza o resistencia, el ejercicio libera endorfinas y te ayudan a controlar la ansiedad y el estrés. Sobre todo cuando haces estos ejercicios donde te enfocas y estás entrenando, estás sudando, ya entras en ese mood, automáticamente te vas a dar cuenta de que todo lo demás desaparece, te centras en tus entrenamientos y literalmente haces un reset en tu día. Y es que justamente después de ese entrenamiento te sientes como nuevo, te sientes como nueva. Así que este es una de las ventajas Así que esta es una de las ventajas preferidas que tengo sobre el entrenamiento. Otra de las mejoras, y por eso mucha gente lo relaciona, es que en ocasiones vas a ver que pierdes peso, sobre todo cuando vienes de un estilo de vida sedentario. Así que esa va a ser una de las grandes ventajas cuando empiezas a implementar cardio al principio. Aunque recuerda de que el cardio en sí mismo no es la mejor herramienta para perder grasa, por eso te dejo el video linkeado para que veas qué estrategia haría si realmente voy a perder grasa. El cardio sería una herramienta más. Cuando hablamos de entrenamiento cardiovascular, te recomiendo que no lo relaciones directamente con la pérdida de grasa. Sé que muchas veces las personas utilizan el cardio como una metodología más para perder grasa. Ya sabes a estas alturas que no es la mejor metodología como tal. Simplemente va a ser un complemento cuando lo añadimos a nuestros entrenamientos de fuerza. No obstante, ten en cuenta que el entrenamiento cardiovascular tiene muchas más funciones que el acelerar el metabolismo o perder un poquito más de grasa. Recuerda que es la forma en la que vas a aumentar mucho más tu capacidad cardiorrespiratoria y a nivel de salud es uno de los marcadores que gran parte de la población no tiene bien desarrollado. Así que te recomiendo, independientemente de cuál sea tu edad, tu género, altura y tu objetivo, si es perder grasa o aumentar la masa muscular, incluyas el entrenamiento cardiovascular dentro de tus entrenamientos si realmente quieres tener un cuerpo funcional. Sé que llegado hasta este punto estás entendiendo mucho mejor el cardio, para qué funciona y cómo funciona, pero dices, vale Oswald, voy a empezar a entrenar mañana, pero no me queda claro cómo empezar. Entreno 10 minutos, pero ¿cómo lo hago? Vale, aquí te voy a dar un paso a paso de cómo lo vas a implementar, así que toma nota. Lo primero que vas a hacer es que hagas un calentamiento.
Yo recomiendo que hagas aproximadamente unos 3 a 5 minutos de calentamiento donde vamos a trabajar la movilidad articular. Entonces vas a hacer tanto movilidad articular o una marcha suave o un trote ligero, donde de esta forma vayas aumentando lo que son las pulsaciones iniciales. Pero para que te sea mucho más práctico, te voy a dejar por aquí linkado un vídeo donde te muestro cómo hacer un calentamiento. De esta forma puedes hacer ese calentamiento como tal y te va a ayudar para que empieces. Las mayores lesiones en los entrenamientos son precisamente por no calentar, así que siempre calienta entre unos 3 a 5 minutos. Luego, la parte principal, que es el ejercicio como tal, el cardio, ya dependerá, como hablamos antes, de tu parte inicial, de cómo partas. Entonces, si eres inicial, entre 10 a 15 minutos. Si llevas más tiempo, entre 20 y 25 minutos. El tiempo va a ser dependiendo de tu punto de partida, pero empieza con 10 minutos si es tu primera vez. Y aquí te voy a dejar 3 opciones. Primera opción para el entrenamiento. Si eres muy principiante, llevas mucho tiempo sin correr o incluso tienes sobrepeso, sino que salgas a caminar a un paso más ligero, que lo veas como deporte, te pongas tu ropa para entrenar, te llevas tus audífonos si quieres escuchar un podcast, que también te dejaré mi podcast para que lo escuches mientras entrenas en la descripción de este vídeo. Y lo que vas a hacer en ese momento, vas a caminar unos 10 o 15 minutos como mínimo. Entonces eso va a ser lo que tú te vas a plantear. Si es verdad de que si sales a caminar como tal, vas a poder dar muchos más pasos. Así que lo mínimo que te recomiendo son 10 a 15 minutos si sales a caminar. Si sales a trotar a un trote suave, sería la meta llegar a 10 a 15 minutos aproximadamente. Entonces, tus 5 minutos de calentamiento y tu parte principal de entrenamiento, que es esta. Ahora, la opción 2, si caminar para ti no supone ningún esfuerzo o hacer un trote suave tampoco es mucho para ti, tenemos la opción 2, que es que hagas intervalos de 1 minuto, donde el primer minuto va a ser caminando, el segundo minuto va a ser a un trote mucho más rápido. Entonces vas a hacer 1 minuto caminando, 1 minuto trotando, 1 minuto caminando, 1 minuto trotando y lo vas repitiendo consecutivamente. ¿Cuánto tiempo? Empieza por 10 minutos, luego lo haces 15 minutos y luego lo haces 20 minutos. No en una misma sesión. ¿Que puedes hacer más series? Pues haces más series hasta llegar a 15. Y seguramente te das cuenta de que ahí ya cuesta. ¿Que puedes hacer más? Pues haces más y busca ese punto de equilibrio que lo puedas mantener hasta que llegues a un punto en que digas, ya, hasta aquí. Ese sería tu entrenamiento principal. Ese sería el nivel 2. Y luego el nivel 3 sería una persona ya más avanzada que va a correr a un ritmo moderado de una forma más estable. Y aquí es donde hablamos de la persona que ya va a hacer el trote. Recuerda, la primera persona va a hacer los primeros minutos caminando, ¿vale? La segunda opción es cuando ya tienes más nivel y haces 1 caminando, 1 trotando. Y ya cuando pases al tercer nivel, que es realmente el bueno, que es realmente donde vas a ver mucho más beneficios a la larga, es que ya puedes mantener largas distancias. Entonces, en vez de hacer esos 10 minutos corriendo, caminando, lo que vas a hacer es corriendo todos los 10 minutos o los 15 minutos o los minutos que te hayas planteado. Entonces, esas van a ser las 3 características iniciales y tú vas a elegir la que mejor se adecue a ti. Ya para terminar, hacemos la vuelta a la calma. Y la vuelta a la calma básicamente es caminar unos 5 minutos aproximadamente al finalizar el entrenamiento. Entonces, para recapitular, 5 minutos de calentamiento, luego como segundo bloque sería el entrenamiento como tal y dependerá el nivel que tú tengas, pues harás la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Y la tercera es la vuelta a la calma, que son 5 minutos de caminata. Evidentemente, si estás en el nivel 1, ¿vale? En la opción 1 que era caminar, aquí lo que vas a hacer es caminar más rápido en lo que es el entrenamiento y en los 5 minutos de vuelta a la calma pues vas a caminar un poco más despacio, que sería el paso ligero normal como caminarías en tu día a día. Dicho esto, la progresión fisiológica en el cardio es la siguiente, es que a medida que tú avanzas vas a notar cambios internos, pero también hay algunos que no se notan a simple vista y son los siguientes. Por un lado va a haber el aumento de mitocondrias en las células musculares y esto mejora la capacidad de energía de una forma mucho más eficiente. Si te fijas, la palabra que más voy a repetir en todo este vídeo es la palabra eficiencia, porque esto es lo que sucede cuando entrenas. Entonces, las mitocondrias, recuerda que es el órgano lo que está dentro de las células y es como la fábrica de energía de tu cuerpo. Entonces, digamos que va a mejorar la eficiencia de las fábricas y también va a aumentar el número de mitocondrias, ¿vale? Que es la biogénesis mitocondrial. Luego, también ayuda a que se recicle mejor el lactato. Entonces, tu cuerpo usa más combustible y ya no se ve como tan limitado como antes. El lactato, para que lo ubiques, cuando tú entrenas y sientes ese ardor muscular, está relacionado con los iones de hidrógeno y el lactato. Entonces, esa sensación de ardor muscular normalmente está viendo una serie de lactato que se está liberando en el cuerpo, en el músculo. Entonces, tu cuerpo utiliza más ese lactato como fuente de energía y también es algo muy eficiente. Y otra de las cosas que más va a mejorar es la tolerancia
al esfuerzo constante. Entonces podrás mantener ritmos que antes parecían imposibles, gracias a la mejora de la capacidad aeróbica y también esa resiliencia mental que ahora tienes. Ya para terminar, quiero hablarte de algunos errores que te recomiendo evitar y que lo tengas en cuenta porque son muy comunes. El primer error es que la primera sesión la hagas con mucha intensidad y que sea muy fuerte. Hay personas que salen directamente a correr el primer día. Esto no te lo recomiendo. Te recomiendo que la primera sesión sea mucho más moderada y con la información que tienes de esta sesión, es decir, cómo te recuperes al día siguiente, ya podrás ver, vale, puedo ir aumentando la intensidad. Es mejor que vayas aumentando que a lo mejor darlo demasiado y no puedas entrenar precisamente porque tienes fatiga o incluso llegar a una lesión. El segundo error es no variar la intensidad del cardio. Siempre el mismo trote, siempre el mismo lugar, la misma intensidad, eso te va a estancar. Mi recomendación es que cambies de ritmos como vimos en la opción 2, donde de vez en cuando trotes a un ritmo más suave, después pasar por ritmos mucho más moderados, luego ritmos mucho más intensos y que vayas cambiando lo que viene siendo la intensidad y también cambiar la inclinación. No es lo mismo ir siempre en línea recta, a lo mejor ir en la montaña o en ir a ciertos lugares donde hayan cuestas, donde tengas que subir, donde tengas que bajar y esto va a aumentar mucho más la calidad de la resistencia que vas generando. Y por último, otro de los errores es olvidarte del descanso. El cardio es un estímulo y necesita recuperación. Al principio yo te recomiendo mejor que vayas alternando entre días, ¿vale? Lo que te recomiendo es que al principio alternes entre días, por ejemplo, lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí, sábado no, y así consecutivamente. De esta forma le das tiempo a que tu cuerpo se recupere, sobre todo al inicio. Cuando ya tienes resistencia, tu cuerpo se recupera más rápido, como vimos al inicio. Así que es importante que entiendas a tu cuerpo y esta parte es fundamental, ya que muchas personas cometen esos errores. Son muy sencillos, pero siempre se cometen de igual manera. Así que bueno, espero que esa información te haya sido de muchísima utilidad. Te recuerdo dos cosas. Si es la primera vez que pasas por mi canal, sepas que subo contenido como este cada semana, así que suscríbete si no lo has hecho, ya que vas a encontrar mucha más información relevante. Y la segunda es que si quieres saber qué tipo de entrenamiento, qué tipo de alimentación debes de hacer según tu tipo de cuerpo, según tus objetivos, según tu género, justamente aquí abajo te va a dejar un test totalmente gratuito, donde al terminar te va a salir una mini clase en base al resultado del test. Es decir, internamente hay 12 clases diferentes dependiendo el punto de partida, dependiendo de los resultados que tú necesites. Así que haz el test, lo vas a encontrar aquí en la descripción de este vídeo y vas a tener mucha más información de cómo tienes que realizar tus entrenamientos y tu alimentación. Así que espero que te haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en la próxima.